Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la primera carta del apóstol Pedro y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 3 los párrafos 18 y 19. La escritura nos dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Como nuestro Redentor, Jesús padeció una sola vez por los pecados, que vale la pena señalar, no fueron de él, dado que jamás cometió pecado, sino los nuestros. Y dice también, dando a entender que así como nosotros podemos llegar a sufrir por algún pecado no nuestro, así sufrió Jesús siendo del todo inocente, y en ello quienes en su tiempo sufrían injustamente podrían identificarse con el Señor. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La palabra utilizada en esta afirmación es dikaios, que significa inocente, santo, y la que se refiere a injustos es adicos, que significa lo opuesto, injustos, malvados, traicioneros, paganos, que es gente no temerosa de Dios. Así que la podemos entender el inocente por los injustos, los malvados, traicioneros, culpables, no temerosos de Dios. ¿Acaso nosotros estaríamos dispuestos a algo así? Lo primero que viene a la mente es la frase no se lo merecen, y es precisamente ahí donde se encuentra la virtud del sacrificio de Jesús. No nos lo merecíamos, éramos gente injusta, alejada de Dios, indiferente o rebelde, del todo culpables de nuestra maldad y nuestro pecado. ¿Y todo para qué? Para llevarnos a Dios. Esto de llevarnos, los comentaristas lo señalan como, o por lo menos así lo podemos entender, habernos conseguido un salvoconducto para ser presentados ante la gloriosa majestad de Dios. Aunque no existe posibilidad alguna de poder comparar lo que hizo Jesús con cualquier asunto cotidiano, podríamos pensar en aquel que se desvive por conseguirnos unas entradas al mejor espectáculo de la temporada, y nosotros ni siquiera estemos interesados en saber cuándo será. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Al paso de los años y los avances de la ciencia forense, se han dicho en muy diversos foros las opiniones de los especialistas respecto del sufrimiento y muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El detalle de todo lo sufrido por nuestro Salvador es inimaginable, de no ser por la ciencia contemporánea que detalla cada punto de su tortura. Y todo esto para poder presentarnos delante de nuestro Dios. Pero en el Espíritu fue vivificado. Jesús anticipó con referencia del templo de Jerusalén lo que sería su resurrección de la muerte. Mateo en el capítulo 2 nos lo dice. Verso 18, y los judíos preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos da? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. En su carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 11, Pablo escribe, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y Pedro añade una declaración sorprendente. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay muchas especulaciones respecto de a quiénes y qué fue lo que Jesús predicó a esos espíritus.
Lo que sabemos es que luego de su muerte en la cruz, Jesús visitó el Hades, que era el lugar de los muertos, hecho que resulta lógico si consideramos que en la cruz expiró. También hay quienes opinan que los espíritus a los que se refiere son espíritus demoníacos no humanos, y a eso se refiere el dato de Noé del párrafo subsecuente, objeto de nuestro próximo comentario. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.